tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Primera Plana. El día de hoy vamos a platicar sobre la posibilidad de una guerra nuclear en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y el día de hoy nos acompaña, tenemos a un invitado de honor, que es el excelentísimo, ex embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia, consultor y analista político internacional. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Arnulfo. Y me encantaría que nos platicaras literalmente como con manzanas, o sea, como con bolitas y palitos, ¿qué está pasando en este conflicto? Y si en realidad existe la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, presione el botón de alerta nuclear. Botón rojo. El botón rojo. Gracias, Ana Pat, pues para pasado grandes personalidades por este espacio y me honra que me abras tu espacio y estar aquí contigo. Esto lo íbamos a hacer presencial, pero se nos movió la agenda y ya terminó siendo virtual, pero no pasa nada. La verdad es que, te repito, me honra y de verdad te agradezco. Pues mira, a ver, si quieres, a ver, se ha hablado mucho del conflicto Ucrania-Rusia. Si gustas, puedo hacer un muy rápido resumen de Sí, por favor, algo súper breve, pero que literalmente bolitas, palitos, para todas estas personas que no están relacionadas, pues digo, con el tema de política internacional y sobre todo, pues, ¿por qué se está metiendo Estados Unidos? ¿Qué pasa? Mira, Ana Pat, a ver, vamos muy rápido a un tema primero histórico. El territorio, lo que hoy conocemos como Ucrania, no era un país, digamos, independiente hace mucho. O sea, realmente el territorio de Ucrania fue durante varios siglos parte del Imperio Austrohúngaro, después fue parte del Imperio Ruso, y realmente Ucrania nace después de la Primera Guerra Mundial. O sea, lo que hoy conocemos como Ucrania nace después de la Primera Guerra Mundial. Por ahí de los 1920, entre 1920 y 1922, nace Ucrania como país con una, digamos, minoría, o no una minoría, pero digamos con un grupo étnico que se identificaba como ucraniano, de orígenes étnicos ucranianos, en contraposición a los rusos, a los bielorrusos, en fin. Ucrania como tal surge en ese año. Ahora, ¿qué pasa después? Muy rápido pasa a ser parte de la Unión Soviética. Entonces vuelve muy rápido, o sea, Ucrania no dura mucho tiempo como país independiente, se convierte en una de las repúblicas soviéticas, digamos, salvo un pequeño espacio ahí en la Segunda Guerra Mundial que lo invadieron los nazis, pues obviamente volvió a ser territorio soviético hasta la caída del muro de Berlín en 1989, que es cuando realmente, por ahí de 1991, es cuando surge Ucrania como un país. Entonces, ahí ya te da una primera clave de por qué los rusos ven a Ucrania pues como de su propiedad. O sea, realmente Ucrania como país independiente fue 2 años o 3 años independiente cuando allá por los 1920, después fue independiente hasta 1991 y realmente lleva 20 años de ser un país realmente independiente de Rusia. Ahora, en Ucrania, cuando cae el muro de Berlín, Ana Pat, hay una situación en donde los rusos, en aquel momento representados por, ay hombre, se me va el gran líder ruso, Nikita Khrushchev. ¿Perdón? Nikita Khrushchev. No, por Gorbachev. Por Gorbachev. Gracias porque el OV me dio el... por Gorbachev, en donde Gorbachev dice, miren, estamos dispuestos a que Occidente, representado en este caso por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es para quien no lo sabe, digamos que es la OTAN, o la OTAN también como se le dice,
es una organización de corte militar, es decir, es la organización que el occidente europeo, junto con Estados Unidos y Canadá, conforman durante la Guerra Fría, los años 40, 50, 60, 70, para contrarrestar el poder soviético y ponerle un alto al avance soviético. Entonces, todo esto, cuando cae el muro de Berlín, Mikhail Gorbachev dice, perfecto, digamos, la OTAN se puede quedar con Alemania, porque acuérdate que estaba dividido Alemania, entonces ustedes se pueden quedar con Alemania del Este, pero no un paso más, o sea, no van a meterse aquí a quedarse con Polonia, no se van a quedar con Lituania, con Estonia, eso lo dijo Gorbachev en aquel momento que todavía existía la Unión Soviética. Cuando finalmente se desmorona la Unión Soviética en 1991 y surgen todas estas repúblicas independientes, entre ellas Ucrania, la OTAN, pues evidentemente empieza a hacer un avance hacia el este y empieza a, digamos, hacia el occidente, ¿no? Bueno, países sí, como Polonia, como Lituania, como Estonia, como, ¿no? Bielorrusia. Que entre comillas eran, entre comillas, el ámbito de poder de Rusia. Ahora, hay que tener muy claro, Ana Pat, que digamos para nosotros como mexicanos o para otros países donde el tema geopolítico no es algo tan relevante, debería serlo, pero no lo es. Es decir, México, por ejemplo, tendría que ser un país muy interesado en mantener una influencia geopolítica, por ejemplo, en Centroamérica y en el Caribe. Pero dependiendo del gobierno que nos toca, lo hacemos y no lo hacemos. Pero cuando tú estás hablando de países con visiones de poder global y de potencia global, el tema geopolítico es muy sensible. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa? Ya demos un salto cuántico a cuando ya, obviamente después de 1991, surge Ucrania, empieza su proceso, digamos, de consolidación como nación, y realmente lo siguiente importante que pasa para explicar lo que hoy está pasando es que por ahí de 2008, Ucrania empieza a tener un acercamiento hacia el oeste, o sea, hacia la OTAN y hacia la Unión Europea, un poco al estilo de Polonia. Entonces, ellos empiezan a decir, queremos pertenecer a la Unión Europea y queremos pertenecer a la OTAN. Y eso, desde un punto de vista de un círculo de seguridad geopolítica, claro, es inaceptable para Rusia. Es inaceptable para Rusia. ¿Por qué? Porque me encantaría que nos explicaras por qué geopolíticamente es inaceptable para Rusia. Justo por su localización. Claro, porque mira, hay varios motivos. Y mira, es que es muy importante, Ana Pat, aquí, es decir, como que los análisis que hemos venido viendo, y digo, y es correcto, yo en uno de mis artículos en Milenio, precisamente me concentro en el tema puramente de los caracteres, de la forma de ser de Putin y de Biden y esto, pero realmente esto es como una cebolla o como un iceberg, es decir, hay varios, le decía a un amigo, como un trompo de pastor, ¿no? Es que sí, no, sí, sí es cierto, o sea, sí. Son varias capas las que tú tienes que ir cortando y te vas dando cuenta de nuevas cosas. Entonces, a ver, imagínate tú un país en el que Rusia durante, no años, siglos, ha invertido. Es decir, sus gasoductos pasan por ahí, se abastece de los minerales ucranianos. Una de sus salidas importantes al mundo al mar es por Crimea, que por cierto... Sí, claro, que es como la joya de la corona, ¿no? Porque se lo querían cerrar, bueno, pues digo, porque ya no tenía cómo salir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ruso, y esto, repito, no estoy justificando a Putin, pero lo que pero es que hay que entender, o sea, es la visión completa y eso es lo que está padrísimo. Desde su visión política, él dice, ¿por qué me van a poner eso ahí? O sea, ¿por qué me van a quitar mi salida al mar? ¿Por qué me van a quitar mis minerales? ¿Por qué me van a bloquear mis gasoductos? ¿Y por qué me van a poner unos misiles nucleares que pueden volar Moscú y San Petersburgo en 10 segundos?
en mi frontera. Es que es como si Rusia viniera y pusiera misiles en Reynosa, Tamaulipas. Entonces, pues los gringos no estarían muy contentos con eso. Claro. Y esto es la parte que hay que entender. Ahora, hay que entenderlo entonces desde varios espacios. A ver, uno, hay una historia, hay un pasado común, hay una visión imperialista y ocupacionista que puede ser ética, moral, Y correcta o sobre todo incorrecta, pero digo, estratégicamente. yo no estoy aquí para juzgar eso, pero la hay. O sea, esto es nuestro patio trasero. A mí no me viene, ¿no? Es como cuando se paran enfrente de tu casa y tú dices, bueno, la calle no te pertenece. En teoría se podrían estacionar en tu puerta porque la calle no es tuya. Pero es que es mi casa. No es tu casa es acá. Pero es mi Pero es mi entrada. calle. No es tu Bueno, calle. pero si quieres Pero es mi entrada. estacionar ¿No? así, sí. Entonces, oye, esa visión hay que entenderla desde el espacio de Rusia. Entonces, hay esta visión. Segundo, tú tienes una serie de intereses económicos metidos ahí que obviamente afectarán tu economía. Voy a pasar, bueno, yo ahorita termino esto y paso a lo más actual, a otra No, capa de sí, la tú a otra cállate, capa de este es la tu cebolla. programa y está interesantísimo. O sea, porque Gracias, sí. amiga dorada. Y paso otra capa de la cebolla, y no me dejes que se me olvide, que es también el tema post-COVID, o sea, el tema de recuperación. Sí, Pero ahorita no, paso a de ese. hecho a eso también vamos a llegar, todo Ahorita el paso a orden. ese. Y terminamos con el tema de la guerra mundial y la guerra nuclear. Entonces, Sí. a ver, tienes lo geopolítico, tienes lo histórico, tienes esto me pertenece a mí. Yo le he invertido a esto es mío. Sí. O sea, o gran parte de lo que hay ahí es mío. Hay que agregarle el tema étnico. A pesar de que Ucrania ocupa un determinado territorio, que es el mapa que hemos visto recientemente hasta el cansancio, hay partes de Ucrania que estaban llenas de rusos. Oye, Y que y aquí incluso ya ladró el perro, pero déjame ver la belleza aquí de la grabación a distancia. Pero ahorita le digo ya que se y calle. que incluso o sea, en estas partes de ucranianas, única y exclusivamente hablaban ruso. No, a ver, gran parte, es más, una buena parte de Crimea, y ciertamente, bueno, pues está Donetsk y de estas dos provincias, pero en realidad no solo se limita ahí la presencia rusa, hay gran población rusa, es más, hay zonas de Ucrania, sobre todo al este de Ucrania, que es lo que está hoy invadido, y el sudeste, bueno, está todo invadido, pero en esas zonas son el 80%, casi el 90% de población rusa. Entonces, claro, a ver, no nos olvidemos que también los ucranianos tienen lo suyo. Y cuando en 2000, pues digamos, volvemos a los 2009, 2010, 2011, cuando habían estos movimientos dentro de Ucrania para unirse a la Unión Europea, ¿no? Pro-europeos, pro-occidentales. Y llega en aquel momento Víctor Yanukovych, que fue el presidente de Ucrania, más o menos de 2012 a 2014, que detiene todo y dice, a ver, hay quien dice, pues este es prorruso, pero hay quien dice, oye, Yanukovych fue responsable, porque Sí, que de hecho evitó. se rumora que estaba a unas horas de firmar justo este acuerdo Claro. de, bueno, alianza con la Unión Europea y que fue la presión tan fuerte que hizo el presidente Vladimir Putin, que es bueno recordar que me parece que lleva en la presidencia 19 años, bueno, me estoy rayando. 21, bueno, lleva 21 años. 21 años, que fue tal la presión que ejerció que el presidente dijo, saco las manos y no firmamos este convenio y al día siguiente se va un revuelto ciudadano Claro. en Kiev.
Sí, que fue la revolución ucraniana del 2014 y lo sacan, lo echan. ¿Por qué? Porque decían que era prorruso, que era pro Putin, pero Pro Putin. la realidad es que, a ver, sí, puede que, o sea, no, yo no lo conozco, entonces no sé si es pro Putin o no, pero lo que yo te puedo decir es que, lo que te puedo decir es que en gran medida el tipo lo que evitó fue lo que hoy está pasando, porque si en aquel momento hubieran firmado, Putin hubiera invadido. Entonces, Y los realmente, hubiera hecho pedazos, digo, ahorita ahorita, como ahorita. Entonces, ¿qué peor pasa? o peor, porque O no peor. estaría, hijo, es que, a ver, no sé, a ver, usted dígame, usted, excelentísimo ex embajador, por favor. A ver, es que pudo haber pasado cualquier cosa, pero después lo que pasa es que llegan, digamos, un par de presidentes, digamos, de transición, pero cuando vuelve a ganar el hoy presidente Zelensky, perdón, Híjole, que cómo gana Zelensky. Me encantaría que les platicaras un poquito de dónde sale Zelensky. Era un comediante, claro, ¿no? claro, o sea, Era un actor, no era político, no tenía oficio político. no, a ver, Zelensky, pero déjame decirte una cosa que además es muy curiosa. Zelensky es de la minoría rusa. Ajá. Zelensky es de la minoría rusa. Obviamente después bueno, pues fue a la universidad, ¿no? Es abogado, pero en realidad se convirtió en comediante. O sea, a él le gustó el tema de la comedia, un poco como Mr. Bean, esa es la Sí. verdad. O sea, Mr. Bean fue a Cambridge, Mr. Bean estudió en Cambridge, Wow. pero pues, se convirtió en Mr. Bean. Zelensky fue a la Universidad de Kiev, es abogado, pero se convirtió ¿cómo se llama? En comediante. En Y justo comediante. estaba interpretando en una serie un Así papel, es. ¿no? Que Así era de es. presidente. Él interpretaba o sea, hacía una parodia de los políticos y en su programa de televisión, o sea, en su programa de parodia, tenía un partido político. O sea, Ajá. ¿no? Así como en el, ¿no? Sí. Esta ensalada de Nosotros locos, tenemos el nuevo esto, partido. que Ajá. se inventó un partido en el programa que después fue el partido por el que, o sea, lo llevó a la realidad, como la cerveza Duff de Ajá, Homero de los Simpson, Simpsons, y o entonces llevamos las la donas cerveza. estas de los Simpsons, igual, o Sí. sea, el partido político de mofa, de chiste que tenía en el programa, fue el partido, o sea, lo llevó a la realidad y Wow. y gana la presidencia. Wow. Entonces, pero Zelensky realmente lo que tiene es, digamos, pues una personalidad, o sea, fundamentalmente, él es antipolítico. O sea, Exactamente, y él que también corre. nos habla un poco, con esto podemos observar que el desgaste generalizado de la clase política que está viviendo en El general pues, la mundo ciudadanía en las sociedades es es global. global, O sea, exacto, es de manera a global, no ver, es más exclusivo de los comediante países más comediante que latinoamericanos. Donald Trump. Y mira que yo le veo mucho. O sea, yo creo que con Trump esto no hubiera pasado. Pero, pero bueno, No, bueno, esa es otra historia. A lo que voy es que efectivamente hay un desgaste de la democracia, hay un desgaste de la clase política y ciertamente hay una, digamos, revalorización, si así lo quieres ver, de las personas apolíticas y sobre todo de las antipolíticas. Entonces, dicho esto, Zelensky llega ahí y claro, él tiene una digamos, una idea de no políticos, obviamente pues el político por excelencia es el propio Putin, ¿no? Y entonces él empieza a tener esta postura anti-Putin, anti-rusa, anti-imperialismo ruso, y empieza a buscar de nueva cuenta recuperar ese acercamiento de 2008, de 2009 con la OTAN y la Unión Europea. con la Unión Europea, hace la solicitud de ingreso de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, y para Putin esto es demasiado.
esto es demasiado. Putin, digamos, dice no. O sea, en el momento en que a mí la OTAN se me plante aquí enfrente con un tipo que además me odia, que es Zelensky, me ¿no? van a invadir, O es sea, como darles las llaves de mi no, casa. Está en peligro la integridad de mi país, está en peligro la viabilidad de mi país y está en peligro toda la parte económica que para mí representa Ucrania. Y entonces eso es inaceptable porque además, una vez, si yo no hago nada y dejo que Ucrania entre a la OTAN y entre a la Unión Europea, sigue Lituania, Estonia, Letonia, ¿no? Sigue Bielorrusia y sigue Kazajstán y muy pronto yo voy a estar, Rusia va a estar aislada, va a estar de rodillas y repito, hay que entender esta visión geoglobal de influencia de potencia. Rusia ha sido potencia varias veces en su historia, potencia global. Sí, sí, y entonces ellos no están dispuestos a renunciar a eso. Ahora, y sobre todo, a ver, estoy en el entendido de los gasoductos que pasan claro, y que atraviesan y que, bueno, parte que atraviesan por Rusia o bueno, por hacia Ucrania, proveen pues a la mayoría de los países europeos. o sea, es decir, Gazprom, que es la empresa rusa de gas, originalmente una empresa estatal o ya una empresa semi privada con alguna participación estatal, pero Gazprom es la gran proveedora de gas de toda Europa. O sea, por eso dudaban muchos países en cerrar las fronteras a Europa porque tenían que entonces traer gas de otros lados. No es que no haya, los gasoductos rusos son muy eficientes, en fin, era un muy buen proveedor de gas y eso, la mayor parte, pues es que es el paso hacia Europa. Ahí podemos entrar a una parte que te decía, que no quería que se me olvidara, que es la parte de la recuperación, que es otra faceta, es otro ángulo de la pandemia. Que es la recuperación post-pandémica. A ver, en Rusia hay todo un discurso nacionalista, hay todo un discurso de pérdida de empleos, hay todo un discurso de pobreza creciente entre grupos importantes de la población. De hecho, Putin hoy es un presidente muy poco popular en Rusia, o sea, es un autócrata y es un dictador que ha buscado de manera antidemocrática y ciertamente totalitaria reelegirse y reelegirse. Pero hoy Putin está y estaba en su punto más bajo de popularidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos viviendo en un mundo pospandémico, Anapat, que tiene que ver con que no hay trabajo, que tiene que ver con que los trabajos tradicionales de manufactura se están yendo a países de mano de obra más barata. Ve el discurso de Trump con respecto a México, o sea, se están llevando la fabricación de carros. Bueno, haz de cuenta que es el mismo discurso de Putin frente a Ucrania. O sea, Ucrania es el México de Europa. Ucrania en los últimos años o sea, Ucrania es el país que tiene, digamos, de los niveles más bajos de calidad de vida comparado con el resto de Europa. Ciertamente más alto que pues, nuestros países latinoamericanos, pero comparado con los europeos es relativamente bajo. Y en consecuencia es un país de mano de obra muy barata, pero al mismo tiempo de mano de obra muy abundante. Hazte cuenta México. Sí. Entonces, con una democracia muy joven. Una democracia joven, con un montón de incentivos para establecerte en Ucrania. Se estaban llegando fábricas manufactureras de autos, tienen recursos naturales, salida natural a Europa occidental, al Mar con Negro, todo el acceso a Rusia, digamos, y al este europeo, y no solo al este europeo, sino al este, al medio, ¿no? Al medio oeste. Entonces, realmente es una posición geográfica privilegiada, pero eso en una condición post-pandémica no puede, o sea, realmente tiene que ver también con un tema de atracción de empleos y atracción, o sea, de cerrar la viabilidad económica de un país que te está comiendo el pastel y está
dejando a tu población, llámala a la población obrera rusa sin empleo, porque es más caro producir en Rusia que producir en Ucrania. Y entonces, si tú le agregas, y ahí podemos empezar a tener ya una visión más o menos inteligente de por qué se conforma esta decisión de Putin. Putin dijo, no tenía otra opción más que invadir Ucrania. Así lo dijo. Si estamos hablando de que debe de ser un hombre, es un estratega nato, o sea, fue agente de la KGB, esto debió de haberlo analizado y pensado 1.000.000 de veces, y incluso debió de haber visto todo de las sanciones económicas que le están, porque ya se las habían puesto ya varios países, o sea, tonto no es, pero ni un pelo. No, a ver, para gobernar Rusia, que es un imperio, sigue siendo un imperio, 21 años, tienes que ser un zar, o sea, él es un zar, sí. Así de sencillo, sí. ¿No? Es un zar. Y el tipo tenía muy claro qué iba a pasar. Ahora, entonces, a ver, haciendo un pequeño resumen, y te digo, y si quieres ya empezamos a pasar también un poco por el tema del tiempo, Ana Pat, que no quiero... No, sí, adelante. No quiero correrme más de lo que generosamente me ofreciste. Tenemos un tema histórico, tenemos un tema étnico, tenemos un tema geopolítico, tenemos un tema geoestratégico, tenemos un tema económico, tenemos un tema de ubicación estratégica, tenemos un tema de recuperación o de reactivación económica pospandémica que un país con menos, con mano de obra más barata no te está permitiendo que la tengas dentro de Rusia. Un tema donde Putin tiene bajísimos, los niveles más bajos de aprobación de los 21 años que lleva ahí metido. Tenemos una OTAN y una Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Una Unión Europea más Estados Unidos y Canadá que se podría resumir en la OTAN. Digamos, amenazante, osada en sus aproximaciones hacia Rusia. Porque además también se trata de uno de los países con una economía, de las economías más influyentes, o sea, vaya, claro. es miembro del G20. Claro. Y un presidente que desde el punto de vista de Putin te desafía, que está en contra tuyo, que además tú lo consideras, y vuelvo desde el punto de vista de Putin, un presidente chiquititito y que se está poniendo con Sansón a las patadas, digamos, de igual a igual porque se siente respaldado por Occidente. Entonces, un posible efecto dominó en donde otras economías fundamentales para tus salidas, tus corredores económicos y tus corredores energéticos y tu seguridad nacional están en peligro de caer en manos, digamos, del enemigo o aliarse con el enemigo que desde el punto de vista de Putin es la OTAN. Entonces, tú juntas todos estos factores y entonces yo no justifico, por supuesto, lo que hizo Putin, pero yo sí puedo entenderlo o puedo entender, no entenderlo, pero entender a una persona que agarra un papel, hace una lista de todas estas cosas que te acabo de decir y dice, ya estuvo. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Estas. ¿Qué era lo que estaba buscando al invadir Rusia? Invadir Ucrania, discúlpame. Quitar a Zelensky. O sea, el objetivo de Putin es poner un gobierno, el objetivo fundamental. Me la voy a rifar. ¿Tú por qué crees, digo, y esto es algo muy interesante, ¿no? Pero que poco se ha dicho, pero ¿tú por qué crees que todos los tanques y aviones tienen una Z? Los rusos, si tú ves los tanques rusos que han invadido Ucrania y todos los aviones que han invadido Ucrania y todo, tienen una Z pintada. Zelensky es el apellido, empieza con Z. Wow. ¿No? Hay un tema adicional que, digo, no me quiero meter porque es muy sensible, pero no se puede dejar de considerar, y lo estoy diciendo con el mayor respeto y como analista, Zelensky es judío. Y hay un tema claramente
religioso racial, ¿no? De dominación, muy similar al de la Alemania, y por eso hay mucha crítica hacia Putin, porque no te puedo firmar que hay eso, pero tiene tintes. sería absurdo, o bueno, no sé si absurdo, pero sería ingenuo no creer que hay por lo menos una salpicadita de eso. Claro. Por el otro lado, entonces, tú me preguntas, ¿cuál es el objetivo de Putin? El objetivo de Putin es quitar a Zelensky y poner un gobierno afín, si no un gobierno satélite, sí un gobierno no amenazador de Rusia. Punto. De paso, quiere, por supuesto, anexarse territorio, porque él lo ve como su derecho histórico, que en los lugares que además están pegados a Rusia. Sobre todo Crimea, me imagino. Bueno, Crimea no lo va a regresar, ¿no? Crimea claramente no lo va a regresar, ¿no? Pero los territorios del este, que, bueno, se ha hablado mucho de Donetsk y esto, pero realmente no es solo eso. Está invadidos otros espacios donde fundamentalmente hay más de 70% de población rusa. Él lo va a agarrar, así de sencillo. O sea, él va a empujar las fronteras, o sea, aquí está lleno de rusos, esto es Rusia, se acabó, y de aquí para acá es Ucrania, porque están los ucranianos, y de aquí para acá es Rusia, porque aunque era territorio de Ucrania, hay rusos y ahora hay Rusia, punto. Entonces, fundamentalmente esos son sus dos objetivos. Ahora, hay un tema, y que es que, y pasando a tu pregunta, ya digamos un poco la que motiva la pregunta original de esta charla, ¿puede haber una guerra mundial nuclear? Nuclear, sobre todo, ¿crees que se atreva o ya esté pensando en...? La respuesta es sí puede haberla. Ahora, ¿por qué puede haberla? Putin no puede sostener una campaña larga. Hay un tema con la guerra, hay un tema con las invasiones. Y Estados Unidos lo ha vivido en carne propia muchas veces, en Vietnam, por ejemplo. Y que es que las invasiones son muy caras, son muy costosas. Entonces, por eso, si tú invades, tienes que llegar quirúrgicamente, destrozarlo como lo está haciendo, tomar lo que tienes que tomar y se acabó. Arrodillar al enemigo, firmar los tratados que te beneficien a ti de ahora en adelante, y se acabó. Por eso, la contraestrategia, tanto de Occidente como de Zelensky, es hacerle guerra de guerrillas, es alargarlo lo más que pueda. ¿Por qué? Porque Putin no puede sostener una guerra larga. Rusia no es un país hoy rico. No. Después de la Rusia pandemia, es un creo país que ninguno. En vías de desarrollo, después de la pandemia, con una economía potente, pero no una economía que pueda sostener un esfuerzo de guerra extranjera, así sea al otro lado. No, y después de todos los bloqueos que le llegan económicos de un momento a otro, donde incluso el SWIFT cierra, los bancos, las operaciones interbancarias, American Express, o sea, todo se lo cancelan. O sea, Aeroflot ya no puede volar a ningún lado porque ya le cerraron todos los aeropuertos del mundo. Solo ya quedó con un vuelo que es a Minsk, ¿no? A Bielorrusia, y se acabó. O sea, entonces la realidad. Que esa es la verdadera guerra. Ahí te das cuenta quién es el que es realmente poderoso también. Sí, y sin embargo, por eso, o sea, entonces ese es el tema. Putin lo sabe, y por eso Zelensky no se va y que quiere hacerle guerra de guerrilla y alargarlo, y que las sanciones empiezan a quebrar la economía. Entonces, Putin no puede aguantar una guerra larga. No le alcanza el dinero. No le va a alcanzar ni para gasolina, ni para que coman los soldados, ni para... No, entonces, el problema de eso es que un animal herido, porque, a ver, ¿cuáles son las alternativas de Putin? Y tú ponte a ver, si tú fueras Putin y estás bajo esa condición. A ver, si yo pierdo la guerra o sea, se me desmorona internamente, si ya de por sí tengo oposición, todos los días los rusos están saliendo a la calle diciendo no queremos la guerra.
mi popularidad, mi aprobación es bajísima. Si encima pierdo la guerra, esto se acabó. Me van a deponer del poder. O sea, va a haber una revuelta adentro de Rusia para quitar a Putin. En ese Y caso la guerra también se va a... por eso se rumora la posibilidad de que se suicidara al O verse sea, acorralado. O pero, por eso es que te digo, cuando tú me preguntas, ¿puede haber guerra nuclear? ¿Puede haber? Claro que la puede haber. Porque si el tipo, a ver, porque si el tipo pierde, o sea, si no triunfa en Ucrania, se le voltea hacia adentro la gente, pierde la guerra, ¿no? Con una popularidad ya de por sí baja. Y se le voltea la guerra, en vez de una guerra en Ucrania, se le hace una guerra civil hacia adentro para quitarlo. Entonces el tipo tiene dos opciones: pelear la guerra civil adentro, ganarla y quedar aislado, suicidarse, porque la otra es que si lo agarran, va a terminar en el Tribunal de Guerra de La Haya, como o lo maten. como Milosevic. Sí, digo, si lo agarran vivo, va a terminar en el Tribunal de Guerra, en el Tribunal de La Haya. Si lo matan y lo ganan, bueno, pues listo. Si él se suicida, bueno, también, ya se acabó el problema. Pero, bueno, digo, su problema, ¿no? Digo, no quiero aquí juzgar, o sea, su problema ya se acabó. A ver, ¿qué, qué opciones tiene un hombre así? O sea, si tus opciones son entre que te lleven a un tribunal internacional y pasas el resto de tu vida en una cárcel ahí oscura, mojada, después de ser zar 21 años, suicidarte porque no quieres que te agarren, que te mate tu propia gente para quitarte, y una de tus opciones es apretar un botoncito. Acuérdate que hay distintos niveles de arma, Y creo que también es bien importante nuclear. que me gustaría tocar este tema. De acuerdo a varios analistas, de hecho, bueno, no, ni siquiera es analistas, es de acuerdo me parece que hay como un conteo justo de la cantidad de armas o el armamento nuclear que tiene cada uno de los países. Entonces, tengo en el entendido que el 80% de las cabezas nucleares y el armamento nuclear en la Tierra, bueno, en el mundo, se divide principalmente entre Rusia, que tiene más o menos como 6,925,000 cabezas, y Estados Unidos, que tendrá 5,000 y tantos, y bueno, también hay otros países como India, Pakistán, Pues tiene China, pero que tiene como China, 300. pero O el sea, que hay que pensar tercero que en... tenía, que eso es de llamar la atención. Ah, no, El claro, el tercer país... país que antes tenía, bueno, que estaba en esta lista era Ucrania, Así hasta es. antes de renunciar a la carrera armamentista. O sea, él decide entregar sus ojivas nucleares. Así es. Así es, y eso fue en 1991. Uh-huh. Entonces, en 1991 Ucrania se queda sin poder nuclear. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, como bien dices, Ana Pat, o sea, hoy en el mundo hay como 13,000 ojivas nucleares. Así de sencillo. Digo, a ver, es los Sí, datos que bueno, lo dijeron que que declaran, no no público. sabemos. A lo mejor hay más, o no, así Sí. como en James Bond, a lo mejor ahí el sindicato del mal tiene otras 1,000, no sé. Pero públicamente hablando, hay como 13,000. Y de las cuales pues, prácticamente la mitad, o sea, 6,200, 6,300 las tiene Rusia. Y Estados Unidos tiene como 5,500, o sea, tiene menos que Rusia. Y ya después, efectivamente, el tercero era Ucrania, y ahora ya no es porque renunció a esa capacidad, y el tercero es China, que tiene como 300 cabezas. Pero que ahora O sea, China ya regresó, o sea, ya primero como que se estaba alejando de sí, Rusia, claro. y ahora ya le dijo, no, tú y yo somos Tú y yo somos uno hermanos. mismo, como dijera Timbiriche. Fíjate que ahí, bueno, claro, lo que pasa es que hay todo un juego geopolítico también, ¿no? Porque acuérdate que el Ucrania de China es Taiwán. Entonces, que China, digamos, condenara a Rusia, le cerraría cualquier posibilidad moral de invadir Taiwán. Y China
no se sabe cuándo, pero China un día quiere invadir Taiwán. O sea, no se sabe si, digo, no sé si lo vamos a ver tú y yo o nuestros nietos, no sé, digo, yo ni hijos tengo, entonces dudo que lo vean mis nietos, pero no los tuyos, no sé, los Pero de a ver, Ana, no Panda, sé. me llama mucho la atención que todo este fenómeno geopolítico se está dando al término de una pandemia. Nada es casualidad. Y cuando justo está más débil la economía global, ¿todo esto tiene algo que ver? Por supuesto, Ana Pat, porque además, acuérdate que el gran reactivador de la economía es la guerra. O sea, la forma que todos los países tienen, digamos, de reactivar una economía que se esté muriendo es la guerra. ¿Por qué? Porque te permite imprimir dinero, echar a andar la economía y así haya una inflación de 7000%, la gente te lo perdona porque estamos en guerra, ¿no? Y vender Entonces, armas, y incluso. te permite vender armas y te permite echar a andar tus fábricas y obviamente la industria armamentista es un gran tractor, o sea, te jala la industria de minerales, te jala Que la ahí los industria. principales proveedores son dos, ¿no? Así es, así es. O sea, entonces, realmente, Ana Pat, o sea, por supuesto que tiene que ver con un mundo post-pandemia, un mundo que está económicamente deprimido, un mundo en donde no hay en este momento, digamos, no hay político que sea popular en el mundo, o sea, no hay ningún buen presidente que la gente considere que está haciendo las cosas bien. Digo, hasta la presidenta, hasta la primera ministra está de Nueva Zelanda ya está siendo cuestionada. O sea, me refiero, realmente es un mundo que está en caos. Es un mundo que está en caos y es un buen momento, porque además lo Que que nos pasa estamos reinventando, y reordenando, mira, veámoslo hay un así. Estados Unidos débil, porque el presidente Joe Biden, y eso es un poco de lo que yo hablaba en mi artículo, es un buen hombre y es un hombre que cree en las instituciones y que cree en el multilateralismo. ¿No? Bueno, a ver, Trump no creía en nada de eso. Trump hacía las cosas como tocaba que las hiciera, sin principios. Claramente eso fue lo que lo llevó a perder, porque Estados Unidos es un país de instituciones y de principios, y entonces aunque la violación a los principios y a las instituciones resulte eficiente y eficaz, la gente no lo perdona. Entonces, Biden es un tipo de instituciones, pero desafortunadamente en momentos actuales, eh, no siempre la decencia es lo que mejor funciona porque estamos en momentos muy complicados. Entonces, digo, no estoy siendo, Podríamos, tampoco estoy justo, echando qué porras bueno que para que se tocas el vuelva. tema de Biden. ¿Qué podríamos esperar de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris? Mira, a ver, yo creo que Estados Unidos empieza ya a considerar otras opciones. No estoy diciendo que va a haber una invasión de Estados Unidos a Rusia, eso sería un suicidio, y volviendo a nuestro tema de la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sí creo es que puede haber un endurecimiento de la presencia, sobre todo de la presencia militar, tanto estadounidense como europea, en la propia Europa, ¿no? Un poco diciéndole a Putin, ok, está bien, avienta tus misiles y nosotros también los aventamos, no, o sea, échale, ¿no? Es decir, yo sí creo que ahorita sí ya hay un endurecimiento que debió haber sido previo, o sea, es decir, no sé, yo no sé si se debió haber llegado a esto. Te digo, teníamos una Ucrania que sacó demasiado los dientes, siendo sinceros, ¿no? Y un Putin que también, y un Occidente que empujó a Ucrania a que sacara los dientes y cuando empezó el pleito se fueron a esconder al bar, ¿no? Más cercano. Entonces, y Yo claro, que también, muy al estilo estadounidense, no sé si seguro, bueno, como analista, por supuestamente nos puedes decir, cómo aprovecha este momento de conflicto y Estados Unidos incluso empieza a relatar una historia, una claro, narrativa a su conveniencia y que incluso veíamos en algunos diarios que los superhéroes de Marvel habían mandado felicitar a Zelensky. Digo, claro, ah, seguramente si lo veían esto los niños,
les parecía como wow, pero ahí te vas dando cuenta que Estados Unidos, híjole, está... A ver, pero ellos están peleando su guerra, ¿no? Y digamos, dentro de lo que ellos consideran. Y acuérdate que durante las guerras, la guerra mediática es casi tan importante como la armada. Y Rusia tampoco se queda atrás. O sea, Rusia también ha mandado, lo que pasa es que ya lo bloquearon, entonces no tiene tanta capacidad para hacer propaganda. Pero Rusia, digamos, durante años ha venido influyendo en un montón de elecciones alrededor del mundo a través de su muy fina y afinada maquinaria propagandística, ¿no? Y mediática y de hackeo y en fin. Pero, Sí. pero la realidad es esa. O sea, estás hablando de que la guerra se pelea a varios niveles. Ahora, yo creo que Tecnológico. Occidente está haciendo su parte, creo que sí dejaron solo a Ucrania y creo que le vendieron una historia que después no le cumplieron y que finalmente era un tanto previsible lo que está pasando y por tanto también debe haber sido relativamente previsible cómo evitarlo. Lo que pasa es que a Occidente lo tomó por sorpresa que Putin sí invadiera. O sea, no, todos los días decían, sí va a invadir, sí va a invadir, sí va a invadir, pero después había otro grupo muy importante dentro de los gobiernos y dentro de los tomadores de decisiones occidentales diciendo, no, no se va a atrever, hombre, no se va a atrever, no se va a atrever. Y cuando empezaron a llover los misiles, pues no, pues sí se atrevió, no que no, Es pues por sí, eso que no. ahorita no hay Entonces, que hacer pequeña la posibilidad de que así esto pudiera es, o sea, escalar a un orden claro, nuclear. o sea, que hay una posibilidad, por supuesto, que la hay. ¿Y qué pasaría? O sea, Creo que ahí, creo que ahí sí, digamos, Occidente tomaría otras medidas muchísimo más rápidas. Pues claro, es que, a ver, si te van a bombardear, si te va a caer una cabeza nuclear en París, pues yo quisiera pensar que el gobierno francés atacaría antes o haría otra cosa sí, antes. O pues el sea, gobierno francés también tiene, o sea, esto está... entonces, o sea, digo, yo quiero pensar que si te va a caer una bomba, un misil nuclear, 10 cabezas nucleares en tu capital, pasarás a la acción mucho más, digamos, decidida que simplemente no dejar que Aeroflot Sí. aterrice. O sea, sería mi... ¿Qué Sería mi señales podríamos estar, o sea, pues viendo mira, yo lo que... antes Pues mira, yo lo que creo es que... porque de hecho tengo muchos amigos que en Europa y entonces hablaba con ellos y me decían algunos de ellos, estamos viendo la posibilidad ya de volar a México, muchos están, y de No, no, verdad, tanto claro. en Gran Bretaña como en España, y yo, bueno, ok, perfecto, y probablemente no regresemos, y yo, está escalando a este nivel, Está sí, escalando y mira, y personas que ya tienen su vida ya como hecha. tú dices, yo creo que una de las, o sea, tenemos que estar muy atentos, bueno, a ver, como analistas está bien, pero sobre todo los gobiernos Como seres humanos y tienen que además estar como vecinos de Estados nuestros Unidos. compañeros, ¿no? Pero a lo que voy es que, mira, si se le empiezan a cerrar las opciones a Putin, estamos cada vez más frente a una, frente a una posibilidad. O sea, el hecho de que a lo mejor pudieran, o sea, no sé si la palabra es sacrificar a Ucrania y decirle, bueno, listo, a ver, quédate con todo el este de Ucrania, quédate con Crimea, ya no te vamos a hacer pleito, ya, Y bueno, otro ya, Ucrania cachito no va a se entrar, vuelve miembro de entonces la Ucrania ya Unión no va a entrar Europea. y bueno, y ya se acabó y salte y vete y ya, esa es una opción. Que lo dejes ganar, digamos. A ver, o sea, que lo dejes ganar, no todo, pero lo menos posible, ¿no? Para que se vaya. Ahora, y para que se tranquilice y después buscar ver cómo internamente lo tumbas. Eso es una opción. Cómo Le le pones volteas una a la gente cáscara de adentro. plátano Otra mientras va otra es caminando. precisamente meter, o sea, lograr que adentro haya mucho más rápido que lo que él logre ganar en Ucrania, él tenga que pelear una guerra adentro. Esa es otra opción, porque ahí, pues, no, yo no sé hasta qué nivel, pero ahí volvemos a lo mismo. O sea, él podría decir, bueno, vamos a acabar con lo de Ucrania. O sea, aquí reprimo, mato a todos y a Ucrania me apuro a terminar con esto y se acabó.
O sea, a ver, no está ¿Y sencillo, cuál no está sencillo, Ana. sería el riesgo que correría México? Porque, pues digo, hemos visto que bueno, históricamente siempre hemos mantenido una posición neutral, pero bueno, somos A ver, vecinos de todas formas de los Estados Unidos. mira, vamos a tener consecuencias económicas de todos modos. O sea, la realidad es que el gas ruso, los metales rusos, los minerales rusos, mucha de la producción farmacéutica rusa, en fin, y simplemente los flujos que hay en términos, va a haber algún grado de recesión global, o sea, otra vez vamos a, ¿no? Como si no hubiéramos tenido suficiente con la pandemia, ahora vamos Sí, a tener no. una recesión global tú lo dijiste hace rato, Rusia es miembro del G20, entonces, si uno de los 20 economías más poderosas del mundo la quiebras, pues Y que ¿no? desde luego va a incidir en los precios de la Consecuencias, gasolina, ¿no? Por por eso justo le supuesto. Bueno, ya está, está el precio del petróleo a $100, ¿no? Muy por arriba de y $100. por algo la Secretaría de Hacienda corrió a subsidiarla Así es. al 100%. Porque todavía le importamos y aunque terminen sus refinerías esta de Dos Bocas, no vamos a empezar a producir gasolina interna y va a llegar el momento en que no van a tener con qué subsidiarla, ANAPAT, porque eso ha pasado sucesivamente. Entonces, o sea, se han acabado los recursos para subsidiar la gasolina, no hay de dónde. Entonces, ahí te digo, vamos a tener consecuencias económicas, por supuesto que vamos a tener consecuencias económicas. Ahora, vamos a tener consecuencias bélicas en temas de seguridad nacional, etc. Seguridad nacional. Habrá que esperar a ver, obviamente, pues Estados Unidos es uno de los objetivos, ¿no? Si se empiezan a tirar misiles, pues le van a tirar a Estados Unidos. Y nosotros ¿Cuánto estamos... tiempo le calculas a esto? Perdón, pero se puede Híjole, llevar. mira, te repito, yo creo que es que Putin no puede mantener una guerra sostenida por más de 2 o 3 meses. O sea, no puede mantener una campaña de guerra por más de 3 meses o 4 meses. O sea, es una locura. Más de No, 3 meses. incluso yo no sé si o sea, a ver, la economía mundial, las casas de bolsa, o sea, dijo, los mercados, o sea, todo el mundo estamos en tensión. Claro. Entonces, hay que estar muy atento día por día. Yo creo que, por ejemplo, estos próximos mes y medio va a ser muy sensible. A ver qué pasa, a ver cómo sigue la guerra. Si siguen ahí atascados, metidos en Ucrania, peleando calle por calle, casa por casa, ciudad por ciudad, y le siguen quemando tanques y matando generales con francotiradores, o sea, se sigue estrangulando la economía rusa, que digo, no digo que esté mal, creo que pues, es lo que a Occidente le toca, pero a lo que voy es que cada vez vamos a tener a un presidente más desesperado, digo, un Putin, ¿no? Un presidente Putin, quiero decir, más desesperado, más, sí, no, para no hacer alusiones aquí, que después nos van a querer cerrar el canal. No, Pero, YouTube es libre. pero vamos a tener un presidente Putin cada vez más desesperado, un presidente Putin cada vez más acorralado, un presidente Putin cada vez más herido, un presidente Putin cada vez más pobre, cada vez más impopular hacia adentro, cada vez Enojado, enojado, colérico, cada vez con más ardido, presiones hacia adentro, no solo de su población, sino deprimido y también... además confundido, porque el cerebro sometido a tanto tiempo de estrés ya, Así o es, sea, no así es, piensa y igual, no eso, funciona eso, igual. eso a una persona con el carácter de este caballero, pues obviamente le despierta, o sea, se vuelve cada vez más peligroso y eso nos debe preocupar, ¿no? Ahora la otra sería que se le abriera un frente fuerte dentro de su país, incluso de disidencia dentro de su propio gobierno y dentro del propio ejército ruso, que no dudo que estén operando el occidente desde ahí también, o sea, tratando de que algunos de los generales rusos se le volteen y entonces eso podría ser también una salida. En fin, o sea, Pero para mientras... México no habría ningún problema o sea, por ser vecinos, o sea, No, no es a como ver, que no, nos es podría que, caer un no, bombazo para disuadir a Estados Unidos, o sea, no. pues mira, no lo veo o sea, no lo veo en el corto plazo. Si después hay Qué bueno. alguna conflagración más global, pues no estamos exentos, ¿no? O sea, digo, lo que hay que ver, Ana Pat, es
que la historia se repite. O sea, en la Segunda Guerra Mundial lo mismo pasó. O sea, tú tenías a un Chamberlain ahí en el Reino Unido diciendo que no iba a pasar nada, Estados Unidos no se quería meter, México pues, decía, no, aquí no nos va a pasar nada porque nosotros somos re buena onda, somos re buena gente. Y después empezaron a bombardear Londres y después bombardearon Pearl Harbor y después nos hundieron 2 buques cargueros a los mexicanos o sea, no, lo que sucede es que, y digo, los europeos no se querían meter y decían, no, pues se invadió, no, aquel tiempo era Polonia, invadió Polonia, pero no se va a atrever a invadir Bélgica, ¿no? No, y todo. Y hoy te invadió, dicen, bueno, invadió Ucrania, pues no se va a atrever a invadir Finlandia. Con razón la reina Isabel veía venir todo esto y dijo, no, con permiso, ya me voy. Mejor me enfermo. Mejor me así, con permiso, ya entonces, o sea, lo que pasa es eso, ¿no? Que tú tienes un occidente que no va a invadir Ucrania, ¿cómo que? Pues, si no está loco, ¿no? Si está loco, ya lo invadió. Después, bueno, ya invade Ucrania, pero pues es que difícilmente va a invadir Finlandia, ¿no? Pues lo va a invadir, no. Va a invadir Lituania y Letonia, si se unen a la OTAN y Finlandia y Letonia y Estonia y Lituania están diciendo que se van a unir y ya solicitaron su adhesión de manera urgente. Su adhesión urgente y el otro ya dijo que si se unen los va a invadir y ya pues, como cumplió en Ucrania, no dudo que cumpla en Finlandia antes de que se una, o sea, entonces... Y estamos viendo además que históricamente hay países que no son bélicos, como en el caso de Suiza, y que en esta ocasión sí están tomando cartas en el asunto. Así es que no es menor, Ana Pat. O sea, no es, de veras que yo creo que no se ha visto las implicaciones que esto tiene, digamos, porque Putin no se va, no sé hasta dónde va a parar. O sea, y es donde te digo que yo no. O sea, es capaz de invadir el país que tenga que invadir. No sé, o sea, no lo conozco, no tengo una radiografía de cómo piensa y cómo ve y qué está pensando en este momento. Pero a juzgar por cómo ha actuado, no tiene freno, no tiene filtro. Entonces, una persona que no tiene freno, que no tiene filtro, que además lo arrinconas y además va perdiendo y además sus planes de guerra no están funcionando y además tiene disidencia interna y tiene un juguete con el que puede, o sea, cambiar el equilibrio de poder, que es una bomba nuclear, una ojiva, un misil. Pues no puedes descartar no puedes descartar que lo va a usar. Justo lo que acabas de decir, creo que es súper importante. Puede cambiar el equilibrio de poder. Claro, es que si él está arrinconado, es que es como si yo estoy... O sea, a la hora de lanzarlo podría cambiar el equilibrio de poder. Pero, por supuesto. Ahora, sí, o sea, yo no sé si él va a medir que una vez que él apriete, también van a apretar para que le caiga a él. Entonces... Sí, o sea, él aprieta a uno, le van a caer. Pero el daño ya está hecho. Y vuelvo a lo mismo. Hay que ver cómo se desarrolló esto mismo durante la Guerra Fría. Y entonces entender cuáles fueron entonces los procesos que previnieron que se apretara el botón. Porque ese botón ha estado por apretarse varias veces. Entonces, pero en aquel momento hubo mecanismos que permitieron que no se apretara. Yo creo que no tan graves como es, porque lo que pasa es que lo que hoy está pasando, Ana Pat, es una reedición de la Segunda Guerra Mundial, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero con armas nucleares. En 1930. Y con redes sociales, internet. Con tecnología y una serie de cosas, pero sobre todo con armas nucleares. O sea, en 1939, cuando Alemania invade Polonia y después invade Bélgica, como pudiera ser un símil de que Rusia hoy invade Ucrania y después invade Finlandia o Lituania. No, incluso Polonia, porque Zelensky me parece que anoche. Incluso Polonia. Entonces, lo que pasa es que en 1939 no había armas nucleares. Y por eso Hitler quería tener una. Y por eso los gringos descubrieron una y en cuanto la tuvieron la usaron. Ni tecnología, ni podían cerrar las bancas por internet en un segundo. La realidad es que la situación está muy delicada porque hoy estás teniendo una reedición de la misma situación de 1939, pero ya con armas nucleares.
Y entonces, un loco como Hitler, si hubiera tenido un arma nuclear en 1940, lo hubiera usado. Y como dices, hay muchas cosas que se repiten, porque incluso también nos remonta a la caída del Imperio Otomano. Por supuesto, por supuesto. O sea, aquí Pero otra ahora vez, ya con aquí otra vez magnitudes. volvemos a lo mismo, ¿no? El este contra el, o sea, el este contra el oeste, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, esto es un tema de nunca acabar. Lo que pasa es que ahora el poder nuclear te cambia totalmente, pues, digamos, el panorama, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver qué pasa, Ana Pat, pero bueno, pues Muchísimas gracias, creo Arnulfo, que por ya no haber me quisiera aceptado la extender más, porque si no, invitación. nadie nos va a ver nadie va a ver un programa de 1 hora y media. Sí, no, ya, vámonos, no. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por la explicación, porque de verdad sí es muy importante conocer cada una de las partes y de las, justo como decías tú, son diferentes gajos o diferentes que va teniendo cada Diferentes uno, o sea, niveles y diferentes diferentes facetas, diferentes niveles. ángulos, diferentes niveles sobre todo, y diferentes temas, pero Sí, no todos es así de constituyen fácil nada más. o sea, todos son, digamos, contribuyen a catalizar una decisión que finalmente este señor tomó, y todos van agregando factores. Entonces, pues, cada vez se vuelve un problema más, ¿no? Más multivariado. Pero bueno, a ver qué pasa y Embajador, un gusto haber Dios nos hablado agarre contigo. confesados. Dios nos agarre confesados y ojalá que esto pare lo antes posible y que Así todo sea, llegue, sí, a buenos puertos en paz. así Muchísimas sea. gracias por haber Gracias, aceptado Ana la Pat, querida. invitación y nos vemos el próximo miércoles aquí en Primera Plana. Muchas gracias. Buenas noches.